Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, doctora. ¿Tienen examen hoy día o han tenido examen? Después usted nos toca, doctor. Ah, con razón. Con razón solamente son 14. Entonces nos apuraremos, ¿no? ¿Qué les parece? Lo haremos rápido. Ya. Vamos a... o más bien voy a continuar con el tema de ayer, pero esta vez con la parte de la... de... con lo que es las alteraciones que se puedan presentar. Compartimos la pantalla. ¿Se ve? Y sí, doc, se ve. Ya. Entonces, como hemos estado haciendo evaluación de la cabeza y del tronco, ahora vamos a hablar acerca de las alteraciones que se van a presentar en la postura. Y hemos hablado netamente de la postura. Y estas alteraciones, de acuerdo a la guía de práctica de terapia física, clasifica a las alteraciones de acuerdo a un planteamiento que proponen, ya que tienen una sección que se denomina clasificación del diagnóstico musculoesquelético de tipo B. En este caso y en este capítulo entran lo que son las alteraciones de la postura y tomamos principalmente este aspecto que es la etiología del dolor. Todos los efectos que se presentan en una alteración postural y que producen dolor se van a clasificar primeramente en cuanto a la característica de soporte que va a tener la columna y la cabeza durante la postura. Y uno de esos va a ser los efectos del estrés mecánico. En este tipo de efectos del estrés mecánico se habla de los ligamentos, la cápsula articular, el periósteo de las vértebras, los músculos, la dura madre anterior, las paredes de la dura madre
el tejido adiposo, areolar, peridural y las paredes de los vasos sanguíneos, todos estos que acabo de mencionar van a estar inervados y responden a estímulos nociceptivos. Entonces, el estrés mecánico sobre las estructuras que son sensibles al dolor, como por ejemplo un estiramiento sostenido de ligamentos o de una cápsula articular, va a causar una distensión o una compresión de lo que son las terminales nerviosas. Esto va a llevar a que nuestro paciente sienta dolor. Este tipo de estímulo va a aparecer como una ausencia de una reacción inflamatoria. Entonces, por lo tanto, al haber esta ausencia de una reacción antiinflamatoria, no se considera como un problema patológico, sino más bien como un problema mecánico. ¿Por qué razón? Porque va a presentar signos de inflamación aguda, pero con un dolor constante. En este caso, el alivio que se pueda dar al estrés o el alivio del estrés que se ejerce sobre una estructura que normalmente producía, no diríamos normalmente, sino que ante este estímulo producía dolor, entonces se reduce el estímulo del dolor y la persona ya no va a experimentar esa sensación. En cambio, si el estrés mecánico sobrepasa o excede la capacidad del tejido, porque se va a producir, van a ser lesiones. Y esto ocurre cuando no existe una curación adecuada. Aparecen trastornos musculoesqueléticos o en todo caso síndromes de sobrecarga con inflamación y con dolor. Entonces, este segmento de la columna, no solamente toda la columna, sino este segmento es el más importante en cuanto a lo que es la sobrecarga, la inflamación y el dolor. Entonces, cuando está lesionado, pues se encuentra inflamado, afecta a la función, en este caso, de lo que es la cabeza y parte de los miembros superiores. Entonces, es importante dar un alivio al estrés mecánico, puede ser corrigiendo la postura, junto con la reeducación de la inflamación. Ahora bien, podemos ver los efectos de las alteraciones en el soporte postural de los músculos del tronco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, requerimos que exista una poca actividad muscular para poder mantener una postura que sea erguida, pero con la relajación completa de los músculos de la curvatura de la columna. En este caso, la curvatura se va a volver exagerada, se va a tornar exagerada y se va a necesitar el soporte estructural pasivo para poder mantener esta postura. Cuando existe una sobrecarga que sea continua, va a exceder el rango normal. Al ocurrir esto, se va a producir una distensión con deformación y una redistribución de los líquidos
en los tejidos que son de soporte. Y esto hace que el tejido sea vulnerable a las lesiones. Cuando se exagera de forma continua con las curvaturas de la columna vertebral, va a conducir a una alteración postural y por lo tanto a un desequilibrio de fuerza y flexibilidad. Puede presentarse otro tipo de restricciones o de hipermovilidad en los tejidos blandos. Los músculos que normalmente se encuentran en una posición extendida tienden a estar más débiles debido al cambio en la curvatura. Esto se va a conocer como la debilidad por estiramiento. Entonces, los músculos, por lo general, se van a encontrar contraídos y tienden a perder la elasticidad. Estos músculos que están contraídos y que pierden la elasticidad se van a mostrar más fuertes, pero solo en la posición en la que está más acortado. Y se van a hacer más débiles a medida que van siendo estirados. Y a esto se conoce como debilidad por acortamiento. Tenemos también los efectos de las alteraciones de la resistencia muscular. En este caso, la resistencia de los músculos se necesita para mantener el control de la postura. Las personas que tienen posturas sostenidas requieren continuas y pequeñas adaptaciones en los músculos que son estabilizadores, especialmente para sostener el tronco frente a las fuerzas que son cambiantes, que son continuas o discontinuas, y a los movimientos grandes, repetitivos, para lo que se necesita que los músculos respondan para controlar la actividad. En cualquiera de los dos casos, a medida que el músculo se va fatigando, los mecanismos de resistencia cambian y la carga se va a mover hacia los tejidos blandos que van a soportar la columna en los valores extremos de la amplitud. Entonces, con un soporte muscular disminuido o escaso y una carga constante sobre los tejidos de sostén, se van a producir deformaciones y una distensión. Y esto es lo que causa también el estrés mecánico. Los síndromes dolorosos que están relacionados con las alteraciones de la postura hablan primero de estas alteraciones que son las más conocidas, la cifosis, la escoliosis, la lordosis. Entonces hablamos de una postura defectuosa y el síndrome de dolor postural. Una postura defectuosa va a ser una postura que se desvía de la alineación normal, pero que no tiene limitación estructural. El síndrome de dolor postural se refiere al dolor que resulta del estrés mecánico cuando una persona mantiene una postura defectuosa durante un periodo prolongado. Y en este caso, el dolor generalmente se alivia con la actividad. No van a existir anomalías en cuanto a la fuerza o la flexibilidad de los músculos
pero sí presentarán anomalías o alteraciones posturales que se van a mantener. Y luego, en lo posterior, se pueden desarrollar desequilibrios entre lo que es la fuerza y la flexibilidad. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Doc. Sí, muchas sus caritas, digo, sus vocecitas de ultratumba. ¿O qué hacemos, chicos? ¿Examen de qué tienen? Fisiopatología. De perdón, Sí. De De fisiopatología, doc. fisiopatología, Doc. está peludo, Horrible. re peludo. Muy peludo. Demasiado, Doc. Muy peludo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo nomás le hago otra vez al karaoke. Es que estamos sin dormir, doc. Va a disculpar. Y se nota. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Ya. Avanzaré 2 diapositivas más que se termine el primer segmento. Y el segundo segmento los voy a liberar, pero les voy a dejar la grabación máximo hasta mañana. Así ustedes tranquilos terminan de repasar. No se duerman, porque si se duermen ya no despiertan y pierden el examen. ¿Les parece? Doc, Está bien, Doc. Muchas gracias. Nos has salvado. Ya, Muchas gracias, Doc. nos apuraremos. A ver, la reunión está programada hasta el 4. Así que nos apuraremos y voy a volar. Yo sé que, bueno, yo no más voy a hablar, así que ni modo. Ya. Así los dejo libres. Después me entenderán, después también estudiarán y la próxima semana darán un examen brillante. Así cualquiera, ¿no? Con tanta presión. Ya. Basta de la cháchara. Avanzaremos. Entonces, en el caso de las posturas, vamos a tener también disfunciones posturales que se van a diferenciar del síndrome de dolor postural en el que se va a encontrar involucrado el acortamiento por adaptación. En este caso, ¿quiénes se adaptan? Se adaptan los tejidos blandos y obviamente se va a adaptar la debilidad muscular. La causa puede ser un mal hábito postural prolongado o puede ser el resultado de contracturas y adherencias que se forman durante la cicatrización de los tejidos luego de un trauma o una cirugía. Generalmente, cuando hay una cirugía, hablaremos de la cirugía cuando existe el corte, entonces, cuando ustedes palpan en la profundidad, palpan como un engrosamiento, como un tejido duro, entonces no es nada más que esta malformación que se presenta debido a la cicatrización, ¿no es cierto? Luego, el estrés de las estructuras que están acortadas van a causar dolor. Además, van a existir desequilibrios de fuerza y flexibilidad que puedan predisponer específicamente al área para las lesiones o los síndromes de sobrecarga. Luego tenemos los hábitos posturales que son importantes, ya que en los adultos son necesarios estos hábitos precisamente para evitar los síndromes de dolor postural y las disfunciones posturales.
Además, también es importante realizar un seguimiento cuidadoso en relación a la flexibilidad y los ejercicios de entrenamiento de la postura después de un trauma o de una cirugía. Para evitar, si es después de una cirugía, para evitar alteraciones por contracturas y adherencias. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos de la debilidad por estiramiento, donde los músculos que habitualmente se encuentran en una posición que está en extensión, tienden a estar más débiles debido al cambio en la curvatura de la longitud tensión. No solamente eso, sino también se puede presentar la debilidad por acortamiento cuando los músculos que generalmente se encuentran contraídos tienden a perder su elasticidad. ¿No es cierto? Esto ya hemos hablado. Y estos músculos se van a mostrar más fuertes, pero solamente en la posición en la que se encuentran acortados. En cuanto a los efectos de las alteraciones de la resistencia muscular, y esto ya les he explicado, porque las posturas sostenidas van a requerir de continuas y pequeñas adaptaciones en los músculos, ¿no? Entonces, en esta parte en que los síndromes dolorosos van a estar de acuerdo a el segmento que se encuentra en una mala posición. Generalmente, cuando se exageran las curvaturas, va a ser la región lumbar, la región dorsal, y ahora, en la actualidad, se presenta esta modificación de la curvatura cervical por la posición constante de flexión de la cabeza, por el uso del celular y las tablets. ¿Ya? Ahora, los síndromes dolorosos que están relacionados con la alteración postural, hemos hablado ya de las disfunciones posturales, de estas alteraciones que se pueden producir que en condiciones normales no deberían producirse estas contracturas o las disfunciones posturales. Entonces, una mala postura, como vemos aquí en el cuadro, tanto en la posición bípeda como en la posición sedente, nos va a producir una alteración postural. En las mujeres siempre tenemos la tendencia a tratar de compensar las curvaturas en el momento que se usa el tacón alto. Y se hace una exageración, donde aumentando la lordosis lumbar, lo que es la hiperlordosis, puede ser incluso aumentando la cifosis dorsal para poder compensar esta acción muscular en la columna. Y en la posición sedente, bueno, eso ya es bastante complicado, ya que no nos sentamos para empezar en las angulaciones de los 90 grados. Siempre uno se sienta en la mitad del asiento hacia adelante y se recarga sobre la región dorsal. No mantenemos esta postura correcta y a veces tenemos la tendencia de aumentar la lordosis lumbar. Lo propio, los estudiantes o los profesionales cuando trabajan, o bien la silla es más baja, o bien la mesa, perdón, el escritorio es más bajo, que hace que se incline hacia adelante y no tenga una posición correcta. Lo mismo cuando tenemos que realizar el transporte de objetos, levantar objetos pesados, entonces todo esto parte dentro de lo que son los hábitos posturales. En cuanto a las alteraciones comunes en la postura, vamos a tener ciertas características y alteraciones y partimos de la cabeza, el cuello, el tórax, la columna lumbar y la pelvis, que van a estar todas interrelacionadas como una cadena. Entonces, si existe una desviación en una región de estas, afecta automáticamente a las otras. Entonces, en esta sección
al verse afectada, puede influir sobre, si tenemos la sección del cuello, por ejemplo, va a influir sobre la cabeza, sobre el resto de la columna, sobre los miembros superiores. Si hablamos de la región pélvica y la región lumbar, hablamos de la postura lordótica, que no es nada más que un aumento en el ángulo lumbosacro y en la lordosis lumbar y en la inclinación anterior de la pelvis. Esto hace que la cadera permanezca en una posición de flexión. Su consecuencia es, se la va a observar junto con el aumento de la cifosis torácica y un adelantamiento de la cabeza. A esto se llama postura cifo-lordótica. Si hablamos de la postura relajada o de hombros caídos, estamos hablando también de un desplazamiento pélvico hacia adelante. En esta postura también se la denomina dorso hundido, ya que el grado de inclinación pélvica va a ser variable, pero por lo general existe un desplazamiento del segmento pélvico que está completo hacia adelante. Y esto va a producir la extensión de la cadera y el desplazamiento del segmento torácico, o sea, de los miembros superiores. Otra alteración va a ser la postura de espalda inferior plano. ¿Esto qué es lo que produce? Una disminución del ángulo lumbosacro, lo que se conoce como rectificación de la columna. En estos casos, entonces, la columna lumbar pierde o disminuye, no pierde, disminuye su lordosis haciéndose una columna más recta. En cuanto a la región cervical y la región torácica, vamos a tener que, por ejemplo, en el caso de una espalda redondeada, existe un aumento de la cifosis cervical, por lo tanto, la cabeza se ve hacia adelante. Entonces, de lo que se dice cabeza adelantada. Existe un aumento de la curvatura torácica. Luego, vemos que la postura de la espalda superior y el cuello aplanado nos habla de un aumento de la flexión en el occipucio, del occipucio sobre el atlas. La otra alteración que se conoce es la escoliosis, y junto con la escoliosis sabemos que es una desviación lateral de la columna vertebral. Hablaremos de las desviaciones del plano frontal. Estas desviaciones en el plano frontal se van a presentar por asimetrías de las extremidades inferiores. Cualquier desigualdad o asimetría va a tener un efecto sobre la pelvis. Y la pelvis va a tener un efecto sobre la columna vertebral y esta tendrá su efecto sobre lo que son los hombros y miembros superiores. Entonces, si se dan cuenta, es toda una cadena que con una mínima alteración, que parece muy pequeña e imperceptible, se van a producir grandes alteraciones. Entonces, en este caso, cualquier desigualdad que se presente entre las extremidades inferiores va a tener efectos sobre la pelvis. Y así, a su vez, este efecto va a afectar a la columna vertebral y a las estructuras que la sostienen. Cuando se trata
de la postura de la columna, es necesario evaluar la alineación de las extremidades inferiores. Tienen que estar rectas, porque el macizo del sacro también tiene que estar en posición recta. Si alguno de estos tiene una pequeña modificación, por ejemplo, se está instaurando o está estableciendo una escoliosis, entonces existe una asimetría. Por lo tanto, es importante la postura tanto de la columna como la pelvis y los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más hay? Ya. Lo vamos a dejar hasta ahí, chicos. ¿Ya? Porque si avanzo un poco más va a ser mucho más largo. Entonces, hasta ahí lo dejo. Voy a subir la grabación a la plataforma. Y hasta el fin de semana les voy